Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en otro video de profeonline.uy. En este caso estamos con el curso de circuitos eléctricos y dentro de circuitos eléctricos estamos resolviendo el ejercicio 6 del repartido que vas a encontrar en el curso de circuitos eléctricos de la página de profeonline.uy. En este caso nos pide que calculemos los valores de las tres intensidades, donde vemos que acá tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, la cual saliendo de su polo positivo pasa primero por una resistencia de 6 ohm y luego se abren dos intensidades, la I2 que va a dar la vuelta y pasa por la de 4 ohm y vuelve, y la I3 que da la vuelta pasa por la de 2 ohm y vuelve a entrar por este lado. Vamos entonces a calcular lo que me piden, que es cuánto vale cada una de esas intensidades. Sabemos que el voltaje total es igual a la resistencia equivalente del circuito por la I total. Para calcular la I total es aquella intensidad de corriente que entrega la fuente. Y la que nosotros acá tenemos dibujada va a ser la I1, la intensidad 1, son todos, recuerden que la intensidad es la cantidad de cargas que pasan por unidad de tiempo. Entonces, la cantidad de cargas que pasan por la resistencia 1 son todas las que salen de la fuente, porque no tienen otro lugar, salen y ya se encuentran con la resistencia 1. Ahora, cuando llegan a este punto, se dividen. Unas van por acá y forman la intensidad 2, y las otras cargas van por acá y forman la intensidad 3. ¿Qué significa eso? Que la intensidad 1, que es la total, es igual a la suma de las dos intensidades, I2 más I3. Con lo cual nosotros podemos o corroborar o calcular a partir de esa fórmula alguna de las otras intensidades. Para calcular la intensidad total, lo que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente del circuito. Para eso tenemos que ver que primero tenemos una resistencia en serie con la fuente y luego tenemos un punto donde se abren dos resistencias y se vuelven a juntar acá. Quiere decir que las resistencias de 2 ohm y de 4 ohm están en paralelo. Con lo cual, la resistencia equivalente del circuito, o sea, este circuito sería como tener una resistencia 1 de 6 y después se abre en dos resistencias R2 de 4 ohm y R3 de 2 ohm. Y acá es donde conectamos nuevamente la fuente, que es la que dibujamos aquí en verde. Este circuito y este es lo mismo. Lo planteo de esa manera para que te quede más fácil para visualizar qué es lo que tenemos que calcular. Es decir, vamos a tener que calcular la resistencia equivalente del circuito, que va a ser una resistencia en serie con un paralelo. Es decir, hay una resistencia R1 en serie con un paralelo. Ese paralelo está formado por las resistencias 2 y 3. Eso significa entonces que la resistencia equivalente es R1 más la resistencia del paralelo. La resistencia del paralelo va a ser igual 1 sobre la resistencia del paralelo, es 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, la suma de los inversos, que me da 1/2 más 1/4. Esto me va a dar, estos son 2/4 más 1/4, 3/4. Por lo tanto, la resistencia del paralelo me da 4/3 de ohm. Con esa resistencia del paralelo calculo la resistencia equivalente sumándole la resistencia 1.
Recuerden que para sumar fracciones más rápido hacemos este por este más el de arriba. Número más fracción, hacemos 6 por 3, 18, 18 más 4, 22 tercios. Entonces, la resistencia equivalente del circuito es de 22 tercios. La FEM total del circuito es de 10 voltios. Esta fuente de acá era de 10 voltios. Si nosotros volvemos a plantear que 10 voltios es igual a 22 tercios por la I total, vamos a calcular entonces que si pasamos esto para acá, la I total va a ser igual a 10 por 30 sobre 22. Y esto me va a dar 1,36 amperes, que es el valor de la intensidad total del circuito. Esa intensidad total es la I1. Esa I1 va a ser la que pasa por la R1. Entonces, acá ya tenemos uno de los valores que nos pedían calcular en la letra. Ahora, esta I1, al entrar aquí la podemos ver más clara, esta, como está dibujada, esta debería ser, viene por acá, pasa la I1, llega hasta acá y se divide en dos intensidades. ¿Qué es lo que pasa? Podemos, mejor dicho, para calcular esa intensidad podemos hacer dos cosas. Ver cómo se van a repartir proporcionalmente, ¿sí?, que es la relación entre las resistencias. ¿Qué significa eso? Que por acá va a pasar la mitad de lo que pasa por acá. ¿Por qué? Porque esta resistencia vale el doble que esta. Por lo tanto, lo divido en tres partes. Dos partes pasan por aquí y una parte pasa por acá. Pero vamos a tratar de calcularlo de otra manera. Vamos a hacerlo con las fórmulas, no haciendo una deducción que, ojo, es una deducción lógica a partir de las leyes sobre las cuales se construyen estas fórmulas. Lo que vamos a hacer es calcular el voltaje del paralelo. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos lo que habíamos dicho de Kirchhoff, la segunda ley de que la suma de los voltajes, 10, tiene que ser igual a la caída de tensión, el voltaje en la resistencia 1 más la caída de tensión en el paralelo, entonces 10 va a ser igual a R1 por I1 más el voltaje del paralelo. ¿Por qué? Porque si yo doy la vuelta, mi primera caída de tensión es el voltaje 1, que por la ley de Ohm era resistencia por intensidad, más voltaje del paralelo, que es lo que cae acá. El voltaje por una rama o por la otra es el mismo, se llama voltaje del paralelo. De donde entonces el voltaje del paralelo va a ser igual a 10 menos R1, que valía 6, por esto que es 15 sobre 11. Esto de acá, este 1,36, nos conviene tenerlo de esta manera. De aquí, si nosotros hacemos las cuentas, nos queda 6 por 15, 90, 10 por 11, 110, 110 menos 90 nos da 20 sobre 11. Quiere decir entonces que el voltaje del paralelo es 20 sobre 11. Como el voltaje del paralelo es 20 sobre 11 y el voltaje del paralelo es igual a R1, a R2 por I2, lo que pase en una de las ramas, la I2, o también va a ser igual a R3 por I3. Es decir, la caída de tensión o voltaje en cada una de las ramas del paralelo es la misma, R por I. Calculé el voltaje del paralelo por la caída de tensión en todo el circuito, que era el voltaje 1 más el voltaje del paralelo,
y lo igualé a cada una de las ramas. Ahora lo voy a hacer por separado para despejar el valor de cada una de ellas. Voltaje del paralelo, 20 sobre 11 es igual a R2, que era 4, por I2. Entonces, I2 va a ser igual a, paso el 4 dividiendo, que es lo mismo que pasar multiplicando al 11, a 20 sobre 44, que simplificado me va a quedar 5 sobre 11. O sea, divido entre 4 arriba y abajo. Esta es la intensidad 2. Recuerden que la I total, o I1, si la expresamos en fracciones, era 30 sobre 22, que es lo mismo que 15 sobre 11. Si yo miro de estos 15 onceavos, 5 onceavos son I2. Quiere decir que los restantes, vamos a ir a usar la otra ecuación, así hacemos uso de esta también. I1 es igual a I2 más I3. De aquí vamos a ver que I1 es 15 sobre 11 y es igual a 5 sobre 11 más I3. Por lo tanto, I3 va a ser 15 menos 5, 10 sobre 11 ohm. Si ustedes miran lo que dijimos hoy, que cómo podíamos hacer la deducción de la intensidad de corriente por una rama y por otra, dijimos, la corriente eléctrica total que ingresa o que llega a este punto se divide en dos, de forma de ser inversamente proporcional al valor de la resistencia que le ofrece cada rama del paralelo. Traduciendo eso al español, significa que acá la resistencia es 4 comparada con la otra rama es 2. Como esta resistencia es el doble de resistencia, pasa la mitad de corriente. Pasan 5 onceavos. Mientras que acá, que le ofrece la mitad de resistencia, pasa el doble de corriente, 10 onceavos. Sumados los dos, forman los 15 onceavos, que es la intensidad total que ingresa al paralelo que estábamos considerando. De esta manera podemos contestar las preguntas del ejercicio. Así que estudiar y cualquier duda que tengas, dejalo en los comentarios del video o también podés dejarnos en nuestros perfiles de Instagram o de Facebook, donde también contestamos algunas preguntas. Y si tenés alguna otra duda en particular o algún repartido que quieras hacer o alguna clase individual que quieras tomar, en profeonline.uy/servicios, ahí vas a encontrar todas las posibilidades que tenés para tener tu propia clase particular. Así que a seguir estudiando y te espero aquí en el curso de circuitos eléctricos en el próximo video. ¡Chao!